Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Desde que mi hijo anunció que se casaría con Mariela, algo en mi interior comenzó a inquietarse. No era que ella fuese grosera, ni que me hubiera faltado al respeto. Al contrario, siempre sonreía con esa dulzura impecable, con esa voz suave que parecía querer tranquilizar a todos, pero detrás de esa mirada, detrás de esos ojos oscuros que nunca parpadeaban demasiado, había algo que yo no podía explicar, algo que me ponía los pelos de punta. La primera vez que la conocí fue en una reunión familiar en mi casa, en Guadalajara. La recuerdo entrando con un vestido negro sencillo, el cabello liso cayéndole por los hombros, y un silencio extraño que la acompañaba. Mientras todos hablaban, reían, hacían brindis, ella parecía escuchar cada palabra con una atención que resultaba casi antinatural. Sus labios se curvaban en sonrisas, pero sus ojos permanecían inmóviles, como si observaran más allá de nosotros. Cuando se mudaron juntos, mi hijo insistió en que yo fuera a visitarlos. La casa estaba en las afueras, cerca de un camino polvoriento, rodeada de árboles secos que crujían con el viento. Al entrar, lo primero que me llamó la atención fue el olor, una mezcla de incienso y hierbas que no supe identificar. En una esquina de la sala, había velas negras consumidas hasta la mitad, y sobre la mesa un cuenco con sal gruesa y pétalos marchitos. Me dijo que era una tradición de su familia para proteger el hogar. Yo sonreí, aunque por dentro me invadía un mal presentimiento. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas que me hicieron sospechar que ese matrimonio no era tan normal como mi hijo creía. Recuerdo una noche en particular, cuando me quedé a dormir en su casa. La habitación de invitados estaba junto a la cocina. Desperté alrededor de las 3 de la madrugada con un sonido extraño, como un murmullo grave. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. Lo que vi me heló la sangre. Mariela estaba de pie frente a la estufa apagada, con un cuchillo en la mano, y murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Tenía los ojos cerrados, pero su voz salía firme, cargada de una intención que no era rezar. Alrededor de ella había frascos pequeños con líquidos oscuros y un cuaderno abierto con símbolos dibujados que parecían espirales y cruces deformes. Me quedé paralizada, hasta que un crujido bajo mi piel la hizo girarse de golpe. No me miró como alguien sorprendido, sino como si ya supiera que yo estaba allí. Su sonrisa lenta, en medio de la penumbra, aún me persigue en pesadillas. No podía dormir, suegra, me dijo con calma. Estaba preparando un té para el insomnio. No respondí. Solo regresé a la cama, temblando, y pasé la noche en vela. Al día siguiente, mi hijo actuaba como si nada. Cuando le pregunté si había notado algo extraño en su esposa, él se rió. Mamá, a veces haces novelas en tu cabeza, me dijo. Mariela es la mujer más buena que he conocido. Yo asentí, pero en mi interior sabía que lo que había visto no era un simple té. Los meses pasaron, y mi hijo comenzó a cambiar. Antes era un muchacho alegre, bromista, siempre pendiente de mí. Ahora estaba distante, apagado, con ojeras profundas y una palidez que no le conocía. Cada vez que lo veía, parecía más débil, como si algo le estuviera consumiendo desde adentro. Una tarde, mientras él dormía en el sofá, noté que en su brazo tenía pequeños cortes, finos como rasguños, en forma de símbolos extraños. Le pregunté qué había pasado, y él me respondió, medio adormilado, que seguramente se había lastimado en el trabajo. Pero yo sabía que no era así. Lo más perturbador ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Mariela. Ella preparó todo en casa: comida abundante, música, velas encendidas en cada rincón. Pero cuando apagamos las luces para cantar, el ambiente cambió de forma indescriptible. El aire se volvió más denso, más pesado. Al mirar alrededor, noté que sobre la mesa principal, junto al pastel,
Había una figura pequeña hecha de cera y cabello humano. La figura tenía un alfiler atravesado en el pecho. Nadie pareció notarlo, o quizá fingieron no hacerlo, pero yo, con el corazón latiéndome fuerte, supe que estaba presenciando algo oscuro. Esa noche, después de que todos se marcharon, fui al baño y al pasar junto a la recámara matrimonial, escuché un sonido húmedo, como si alguien triturara carne cruda. Abrí apenas la puerta y vi a Mariela inclinada sobre la cama, con un frasco en la mano. Mi hijo dormía profundamente, casi inconsciente. Ella dejaba caer gotas de un líquido espeso y rojizo sobre su frente, mientras sus labios se movían en un rezo gutural. Sentí un escalofrío recorrerme entera y cerré la puerta sin hacer ruido. Desde entonces, cada visita se volvió un tormento. La casa estaba llena de olores penetrantes, azufre, sangre seca, humo denso. Una vez encontré debajo de mi almohada un amuleto extraño, hecho con huesos pequeños y cinta roja. Quise tirarlo, pero esa misma noche tuve pesadillas tan vividas que desperté gritando. En mis sueños, Mariela estaba sentada sobre mi pecho, presionándome con una fuerza inhumana, sus ojos brillando como brasas encendidas. Poco a poco, me di cuenta de que mi nuera no solo estaba jugando con rituales, ella estaba atrapando a mi hijo, atándolo con hilos invisibles que lo hundían cada vez más en un abismo del que yo no sabía cómo sacarlo. Con el tiempo, mi obsesión por descubrir qué estaba haciendo Mariela se volvió más fuerte que mi propio miedo. No podía quedarme de brazos cruzados, viendo cómo mi hijo se consumía en silencio. Un domingo por la tarde, aproveché que ellos habían salido para visitar a unos amigos y entré en su casa con las llaves de repuesto que aún conservaba. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de la madera vieja bajo mis pasos. Me dirigí primero a la recámara, y allí encontré un cajón cerrado con llave. Busqué por toda la habitación hasta dar con la llave escondida bajo un tapete. Cuando abrí aquel cajón, un hedor insoportable me golpeó. Dentro había bolsas de terciopelo con polvo oscuro, frascos con insectos conservados en líquido, y un cuaderno grueso escrito a mano. Sus páginas estaban llenas de símbolos que parecían antiguos, mezclados con frases en español y en un idioma desconocido. En una de las páginas, vi escrito el nombre de mi hijo, rodeado de figuras geométricas, como si se tratara de un conjuro. Lo cerré de golpe, temblando, y al hacerlo noté un sobre al fondo del cajón. Al abrirlo, descubrí mechones de cabello y pedazos de uñas. Reconocí de inmediato el cabello castaño de mi hijo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Estaba usando partes de él para sus rituales. Al escuchar el portazo de la entrada, apenas tuve tiempo de esconder todo de nuevo y correr al baño fingiendo que estaba allí desde antes. Mariela tocó la puerta con suavidad. «¿Está bien, suegra?», preguntó con voz melosa. La noté pálida. Asentí, aunque mis piernas apenas me sostenían. Desde ese día ella pareció observarme con más atención, como si sospechara que había descubierto algo. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que me quedaba en esa casa, escuchaba ruidos en el patio trasero, pasos, golpes sordos, como si alguien enterrara algo en la tierra. Una madrugada reuní valor y miré por la ventana. La luna iluminaba débilmente a Mariela, de rodillas frente a un círculo dibujado en la tierra con sal. A su alrededor ardían velas negras, y en el centro del círculo había una gallina degollada. La sangre aún goteaba, y ella la recogía con sus manos, untándosela en el rostro mientras murmuraba oraciones incomprensibles. Me tapé la boca para no gritar, pero mis manos temblaban tanto que golpeé sin querer la ventana. Mariela levantó la cabeza lentamente. No parecía sorprendida ni asustada. Sus labios manchados de sangre se curvaron en esa sonrisa escalofriante que ya conocía. Al día siguiente, intenté hablar con mi hijo en privado. Le conté lo que había visto, lo que estaba ocurriendo. Pero él, con voz apagada, me pidió que no volviera a mencionar esas cosas. «Mamá», me dijo con los ojos enrojecidos y un cansancio extraño en la voz, «tú no entiendes.
Mariela me cuida. Si sigo con ella, todo estará bien. Si me alejo, no sé lo que podría pasar. Ese tono de resignación, esa dependencia ciega, me rompió el corazón. Mi hijo no hablaba como él mismo, sino como alguien sometido, atrapado en un hechizo del que no quería o no podía escapar. Una tarde desesperada, fui a buscar a una curandera que conocí desde niña, en un pueblo cercano a Tepic. Doña Amalia me recibió en su choza llena de hierbas secas y humo de copal. Le conté todo, desde lo que había visto hasta lo que había sentido en esa casa. Ella me miró en silencio y después asintió lentamente. «Esa mujer trabaja con cosas pesadas», me dijo con voz grave. «No es brujería cualquiera, es de las antiguas, de las que atan el alma con sangre. Si tu hijo sigue allí, terminará vacío, sin voluntad, como un cascarón». Le pedí ayuda, pero Amalia negó con la cabeza. «No puedo intervenir directamente. Ella tiene protección. Pero usted, suegra, puede romper el lazo. Solo que debe tener mucho valor, porque una vez que empiece, esa mujer sabrá lo que está haciendo y se volverá contra usted». Me dio un pequeño saquito con semillas negras y hojas secas, y me indicó que lo colocara bajo la almohada de mi hijo. «Eso le dará sueños claros», explicó. «Podrá ver la verdad por sí mismo. Pero cuídese, la bruja lo sabrá en cuanto despierte». Esa misma noche seguí las instrucciones. Coloqué el saquito bajo la almohada de mi hijo mientras él dormía profundamente. Mariela no estaba en casa. Había salido, según dijo, a visitar a una amiga. Esperé en silencio, el corazón golpeándome en el pecho. A las 3 de la madrugada, mi hijo comenzó a retorcerse en sueños. Sudaba, murmuraba cosas incomprensibles. De pronto abrió los ojos de golpe, con una expresión de terror absoluto. Me miró como si acabara de despertar de una pesadilla larguísima. «Mamá», susurró, «vi todo. Vi lo que me hace cuando duermo. Vi la sangre, los rituales, los cuchillos». Antes de que pudiera responder, escuchamos el portazo de la entrada. Mariela había llegado. El aire se volvió helado. Mi hijo me tomó de la mano con desesperación, y por primera vez en mucho tiempo, noté que en su mirada había miedo verdadero y conciencia. Mariela apareció en el pasillo, su silueta recortada por la tenue luz. Tenía los labios curvados en una sonrisa, pero sus ojos ardían con un brillo salvaje. «¿Qué hicieron?», preguntó en voz baja, cada palabra como un veneno que se arrastraba por el aire. «¿Qué hicieron mientras yo no estaba?». En ese instante, comprendí que ya no había marcha atrás. El pasillo parecía encogerse a nuestro alrededor mientras Mariela se acercaba lentamente. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, pero cada uno hacía que mi corazón se detuviera por un instante. Mi hijo apretaba mi mano con fuerza, como si temiera que si la soltaba yo desapareciera en esa oscuridad que ahora llenaba la casa. «Tú», dijo Mariela mirándome directamente a los ojos. «¿Qué le diste?». Intenté mantenerme firme, pero mi voz apenas salió en un susurro. «Él vio la verdad. Ya no podrás engañarlo». Por un instante su rostro cambió, perdiendo la máscara amable. Su boca se torció en una mueca de odio puro, y sus ojos parecían volverse 2 pozos negros, profundos, sin fin. Mi hijo intentó hablar, pero un espasmo lo recorrió y cayó de rodillas, como si una fuerza invisible lo aplastara. Mariela extendió la mano hacia él, murmurando palabras rápidas, imposibles de entender. Sentí como el aire se hacía más espeso, como si me costara respirar. Recordé lo que me había dicho doña Amalia. Debe tener valor, porque ella sabrá lo que está haciendo, y se volverá contra usted. Con manos temblorosas saqué el saquito de semillas y hojas secas que aún llevaba conmigo. Lo levanté en el aire y grité: «Sí, ya basta, Mariela. Aquí no tienes poder». Ella soltó una carcajada que heló la sangre. «¿Poder?», repitió. «Usted no sabe con qué se ha metido, suegra.
Yo no necesito su permiso para poseer lo que es mío. En ese momento, mi hijo gritó de dolor. Vi cómo en su piel se dibujaban lentamente símbolos oscuros, los mismos que había visto en el cuaderno. Era como si algo lo estuviera marcando desde dentro. Corrí hacia él y lo abracé, apretando el saquito contra su pecho. Mariela rugió, un sonido tan inhumano que me hizo pensar en un animal salvaje. Las luces comenzaron a parpadear y las velas del altar en la sala se encendieron solas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Mariela avanzó hacia nosotros, sus manos extendidas como garras. Yo cerré los ojos y recité la oración que doña Amalia me había enseñado, aunque apenas la recordaba entre el miedo y las lágrimas. De pronto, sentí que algo se quebraba. El aire dejó de ser tan pesado, y mi hijo, jadeando, abrió los ojos con una claridad nueva. Los símbolos en su piel comenzaron a desvanecerse, poco a poco. Mariela gritó, furiosa, y retrocedió como si hubiera recibido una bofetada invisible. «Esto no termina aquí», escupió con voz distorsionada. «Usted no sabe lo que desató. Él me pertenece, y tarde o temprano volverá conmigo». Y antes de que pudiera reaccionar, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando la casa en completa oscuridad. Cuando logré encender la lámpara, Mariela ya no estaba, se había desvanecido, como si nunca hubiese estado allí. Mi hijo cayó exhausto, temblando. Lo ayudé a levantarse y salimos de la casa sin mirar atrás. Esa noche fuimos a buscar refugio en la choza de doña Amalia. Ella lo recibió y al verlo, negó con pesar. «La cadena está rota, pero no destruida», dijo. «Mientras esa mujer viva, intentará recuperarlo. Deben mantenerse fuertes, siempre en oración, y nunca regresar a esa casa. Allí su poder es más grande». Los días siguientes fueron una mezcla de calma y terror. Mi hijo empezó a mejorar. Sus ojeras desaparecieron poco a poco. Recuperó el color en el rostro y volvió a sonreír, aunque débilmente. Pero en sus noches aún se agitaba, murmurando el nombre de Mariela, como si lo llamara desde algún lugar lejano. Yo también comencé a sentir su presencia. A veces, en la madrugada, escuchaba pasos alrededor de nuestra casa, o encontraba en la puerta pequeños montones de ceniza y plumas negras. Una vez incluso, al abrir la ventana, vi fugazmente una sombra femenina en la calle, observándonos con ojos brillantes antes de desvanecerse en la oscuridad. Comprendí que Mariela no se daría por vencida. Su odio, su hambre, su obsesión por mantener a mi hijo atado a ella, eran más fuertes de lo que yo podía imaginar. Doña Amalia me lo advirtió. La bruja nunca olvida, solo espera el momento de debilidad para volver a entrar. Han pasado meses desde aquella noche, y aunque mi hijo intenta rehacer su vida, yo vivo con el peso constante de la amenaza. Cada vez que suena el viento fuerte, cada vez que el perro ladra en la madrugada, siento que ella está cerca. A veces me pregunto si cometí un error al intervenir, si tal vez al romper ese lazo no hice más que despertar una furia mayor, porque aunque logramos escapar, sé que Mariela sigue ahí afuera, esperando, vigilando, susurrando desde las sombras. Y lo peor es que en ocasiones cuando miro a los ojos de mi hijo, creo ver un destello oscuro, un brillo extraño, como si una parte de ella aún viviera dentro de él. El secreto de mi nuera no se acabó esa noche, solo cambió de forma. Y yo vivo con el terror de que un día, sin previo aviso, ella volverá a reclamar lo que dice que es suyo.